de Cervantes también fue muy azarosa también, seguramente, y hubo muchos momentos de violencia y de muchas necesidades y muchas penas, ¿no? Pero bueno, nos queda un poco más lejos del Sí, claro. siglo, ahí, Ya está con del siglo nosotros XVII, en nuestro el siglo autor. XVII. Ah, ya. Hola, Jordi, muy buenas tardes. Buenas noches Hola, para buenas ti. tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido a noches, Jordi. Recomiéndame un buen libro. Muchas Buenas gracias noches. por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Pues estamos listos aquí ya para empezar a platicar acerca de los hijos del volcán. Poco a poco se están Perfecto. uniendo. Es un poco difícil este horario para nosotros, pero poco a poco se irán uniendo más compañeros. Muy bien. Vamos a empezar con una pequeña semblanza, porque esto queda grabado para que todo el mundo te conozca. Vale. Albert nos va a leer una pequeña semblanza y de ahí seguiremos con las preguntas que han surgido en estos 3 semanas a lo largo de la lectura. Muy bien. Me parece Ok. muy bien. Pues, Albert, Muy buenas tardes, adelante. amigos de Recomiéndame un buen libro. Jordi Soler nació en la Portuguesa, Veracruz, México. Es autor de 2 libros de poesía y 13 novelas, traducidas a varias lenguas. Vive en Barcelona, la ciudad que abandonó a su familia después de la Guerra Civil, y es caballero de la irlandesa Orden de Finnegan's. Entre sus novelas destacan La mujer que tenía los pies feos, Los rojos de ultramar, Diles que son cadáveres, El cuerpo eléctrico, Ese príncipe que fui, y el relato en 12 cuadros, Usos rudimentarios de la selva, que por cierto, hace tiempo leímos, bueno, no tuvimos la oportunidad de platicar contigo, pero leímos también aquí en nuestro club de lectura el de Ese príncipe que fui, y ahora justamente estamos terminando con esta gran novela de Los hijos del volcán. La verdad es que es una novela muy impactante, una novela muy actual, y que la verdad es que ha gustado a todos, ¿no? En esas 3 semanas que hemos estado ahí compartiendo a través del chat de Facebook, pues bueno, hemos ido comentando, ¿no? Nuestros puntos de vista y creo que todos llegamos a la conclusión de que nos ha parecido una gran obra. Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido seas a Recomendar un buen libro y bueno, Víctor irá dando los turnos para no perder tiempo y aprovechar el máximo tiempo posible para conocer sobre tu obra y sobre cómo fuiste escribiendo esta. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti. Gracias, pues Juana, adelante por orden de aparición. Vamos, adelante con tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Agradecer primero Hola, a buenas todo el tardes. foro el haberme acompañado en esta lectura y a Jordi, pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Voy a empezar, pues quizás fijándome en, bueno, muchas cosas. Esta novela, le comentaba antes también al grupo, que si no lo hubiese leído en grupo, precisamente, pues quizás la hubiese abandonado a la 4ª página, ¿no? Porque me estaba resultando esas descripciones tan sumamente apasionantes y tan fuertes que quizás no hubiese resistido poder seguir leyéndolo por el contexto y por la situación en la que me encuentro personalmente y nos encontramos ahora en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, que mi pregunta tiene que ver precisamente pues, con algo que tú has comentado en una entrevista, y es que a ti, primero, nos valoras a todos como una comunidad de distraídos. Y quiero decirte que con tu obra has conseguido, desde luego, espabilarnos, ¿no? Llamar nuestra atención. O sea, que has conseguido, yo creo que esta obra es el primer logro que le veo más importante, ¿no? Y luego, bueno, voy a hablar del final, que me ha apasionado, me ha encantado, ¿no? Por ese giro, por un lado, inesperado, pero al mismo tiempo lo natural. O sea, es tan potente ese final que Tiku nos ha metido en su propio delirio y nos lo hemos creído. Yo me lo he creído. He formado parte de ese delirio, ¿no? Y bueno, pues quería felicitarte por la obra en general, pero también por este apoteósico final, ¿no? Mi pregunta, me gustaría que me explicaras algo que tú también comentas en alguna de tus entrevistas, que debemos mirar más allá de lo evidente. Para mí la obra me ha ayudado a mirar más cosas, ¿no?
pienso que he intentado buscar lo simbólico en algunas de las cosas que narras, pero pues me gustaría que me dijeras en esa obra precisamente qué significa eso de mirar más allá de lo evidente, o que nos dieras algunas pistas en esto. Y gracias. Bueno, gracias a ti por lo que has dicho de mi libro. Hay un crítico español que me decía el otro día, lo decía por escrito, de hecho, que yo hablo siempre de lo mismo, aunque el libro sea de ensayos o de novela. No siempre voy bordando, como supongo que hacemos muchos escritores, sobre las mismas obsesiones, porque estamos todo el tiempo trabajando sobre ello. La parte simbólica de esta novela es muy importante, ¿no? Yo desde que vivo en España, hace 18 años, he ido, no diría revalorando, porque ya era un tema que tenía mucho valor en mi vida personal, sino me he ido adentrando en el mundo de la mitología, ¿no? De la mitología prehispánica, pero también de la griega, y he llegado a diversas conclusiones que voy tratando de aplicar en los libros que escribo, ¿no? En los ensayos es esto mucho más evidente. De hecho, esta frase que citas es de mi libro La orilla celeste del agua. Pero es cierto que también hay los mismos componentes en la novela. Me inquieta el tema que también has tocado tú, bueno, tú has hablado de un final natural, que yo entiendo como que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la naturaleza, o con lo que nos queda de naturaleza. Ticú es una persona que creció en un contexto, digamos, occidental, aunque rural mexicano, pero donde habían casas de piedra, televisor, teléfonos móviles, automóviles, negocios con dinero, y poco a poco va regresando a ese estado de naturaleza de donde venimos, ¿no? El epígrafe de la novela, que es de Severo Sarduy, dice: ir más allá es un regreso. Este es el vector principal de la novela. La novela trata de una persona que por diversas circunstancias regresa a ese mundo originario del que hemos salido. Yo siempre expreso mis dudas, tanto en las novelas como en mis ensayos, qué tanta utilidad tuvo de verdad haber salido de aquel mundo, ¿no? En esta novela es evidente que estuvo bien salir de ahí. No tenemos que lidiar ni con los hijos del volcán, ni con las milicias del cacique, pero en otros ámbitos de la vida que tienen que ver con esta línea que tú has destacado, sí que me pregunto qué tanto hemos avanzado, ¿no? O si es que a lo mejor no estamos regresando. Ver más allá de lo evidente es salir del marco que nos impone la información contemporánea, que nos ataca por todos lados. Basta abrir el teléfono móvil para enterarse de los highlights del New York Times o del diario Milenio o El País. Incluso, aunque no esté suscrito a ningún periódico, Yahoo o Gmail te pone noticias, te destacan noticias. Es decir, que es muy difícil sustraerse a todo este torrente de información, que no es solo información, sino que es una serie de datos, de data, que te va configurando. Si tú a lo largo del día accedes al marco de la pantalla, a lo que va pasando por ahí, y todo eso te va dando una perspectiva específica de la vida que no es la tuya, es la perspectiva de los otros, ¿no? Por ejemplo, si tienes una cuenta de Twitter, ahí no estás asistiendo al desfile de la realidad, sino
a una antología de la realidad que tú te has hecho, ¿no? Esto redunda en un montón de cosas para mí extrañas. En primer lugar, la pérdida de esta realidad que está ahí para los que sepamos fijarnos en ella, ¿no? Cuando digo más allá de lo evidente, quiero decir que tendríamos que trascender toda la información con la que nos están formateando durante todo el día para ver más allá. La idea de Ticú, que es la parte, me parece, nuclear de tu pregunta, Ticú cuando llega a vivir a la naturaleza, cuando tiene este regreso, adquiere la mirada abierta, ¿no? El filósofo Heidegger hablaba de la mirada abierta que tienen los animales, ¿no? También el poeta Rilke hablaba de la gran mirada de animal, refiriéndose a la mirada desoccidentalizada, ¿no? Desreferenciada, desprejuiciada de toda esta estructura dentro de la cual pensamos, reflexionamos y vivimos, ¿no? Vivimos así. En el siglo XXI esto se ha agravado porque esta estructura nos asalta permanentemente desde la pantalla. Ticú lo que adquiere, el final de la novela, es esa mirada abierta que propone Heidegger que tienen los animales, ¿no? Los animales miran con esa apertura y son capaces de ver la realidad tal cual. Los animales, dice Heidegger, o los que tienen esta mirada, están en la naturaleza y nosotros, con toda la cabeza formateada, estamos enfrente de la naturaleza. Somos unos espectadores, ¿no? Probablemente si adquiriéramos la mirada de Ticú, veríamos todo lo que él ve al final de la novela. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Marien, adelante. ¿Qué tal, Jordi? Hola, ¿qué tal? Qué interesante novela. Me pasó lo mismo que nos comentó Juana. Me metí tanto en la novela que me metí en el delirio de Ticú y también así como que al final me quedé, ¿qué fue esto? Y aunque estaba yo también allí con Ticú preparando todo y luego de repente este desenlace se me hace muy, muy interesante el manejo. Y mi pregunta va en, ¿cómo fue, en qué momento te inspiraste o qué personajes te llevaron a que escribieras esta novela? Bueno, como quizás saben, yo nací en una plantación de café en Veracruz, que se parece mucho a la escenografía de esta novela, y no solo de esta novela, he escrito 4 que tienen esta misma escenografía, este mismo plató, donde pasan diversas historias. Digo que es el sitio donde nací porque es de donde salen todos los inputs que naturalmente se han ido deformando porque uno no recuerda las cosas como sucedieron, sino como las va reconstruyendo, ¿no? Yo creo de repente que el panorama que presento, el panorama literario se parece al paisaje real, pero puede ser que ya no. Puede ser que esto ha sido una construcción que yo he ido haciendo a lo largo de los años y a lo largo de la escritura de estas novelas que tienen ese mismo plató, ¿no? La más antigua es Los Rojos de Ultramar, que tiene 18 años. Es decir, hace 18 años que trabajo sobre esta escenografía y seguramente la he ya adecuado a mis historias, ¿no? Ticú, el personaje, tiene que ver con
los niños con los que yo me relacionaba cuando era pequeño y vivía en una plantación como esta, ¿no? Nosotros éramos los hijos de los dueños de la plantación y estos chicos eran hijos de los que servían en la plantación, de los peones o de los que manejaban las máquinas o de la servidumbre que había, no solamente en casa, sino también en el resto de las casas, porque era una especie de comunidad de exiliados republicanos que perdieron la guerra española, civil española, y se fueron a México a inventar otra vida, ¿no? Mi abuelo fundó esta plantación junto con estas colegas con los que había hecho la guerra, y era una comunidad donde se hablaba en catalán, en medio de un contexto donde se hablaba otomí y náhuatl. Esto lo cuento en mis otras historias. Ticú es, como te digo, quizá el modelo son estos niños con los que yo jugaba cuando era niño como ellos, ¿no? Y veía esta vida que llevaban tan distinta a la mía, por muchos motivos, empezando por la economía, por los utensilios de los que disponíamos, pero sobre todo por el destino que éramos nosotros capaces de tener y ellos no. Nosotros al tener medios podíamos optar por varios destinos y ellos, por haber nacido en la clase que durante siglos ha servido a los patrones, pues tenían muy pocas probabilidades de escapar a este círculo nefasto, ¿no? Ticú vive en esta circunstancia. Detrás de este personaje hay la reflexión de la gran crueldad de las diferencias sociales en México, ¿no? En otros países como este, desde donde les hablo, como España, la división social, es decir, la división de las clases sociales, no tiene que ver con el aspecto, ¿no? España es un país donde hay una clase media ejemplar. Todos aquí tenemos derechos a las mismas cosas, todos vamos a los mismos restaurantes, compramos la ropa en la misma tienda, todos, por mucho dinero que tengan, se suben al metro, a los autobuses. Una cosa que no sucede en México, que es un país que está dividido entre gente que tiene aspecto más europeo y gente que tiene aspecto indígena. Si naces con aspecto indígena, pues tendrás muy pocas probabilidades de trascender tu circunstancia. Si tienes facha, pinta más europea, pues aunque tengas menos talento e inteligencia que el indígena, lograrás mucho mejores cosas, ¿no? Tendrás un mejor destino si te lo propones. Esta es una de las reflexiones que hay detrás del personaje de Ticú y también uno de los motores que me llevó a crear este personaje. Muchas gracias, Jordi. Gracias a ti. Pues creo que se me han adelantado en alguna de las preguntas, Jordi. Yo te leo desde Los Rojos de Ultramar Ya. y leí los tres. Yo, una de las cosas que te debo agradecer es que hayas abierto esta intimidad de tu familia para contarlo en la novela, porque son historias muy fuertes. Y yo te quiero preguntar, y me voy adelantando a mis compañeros, ¿qué influencia, cuánto tiempo viviste en la Portuguesa y qué influencia ha tenido en tu escritura, aparte de la historia misma, ese tiempo que pasaste en Veracruz? Bueno, en Veracruz estuve hasta los 10 años y luego nos fuimos a la Ciudad de México. Crecí en la Ciudad de México y fui al colegio en la Ciudad de México porque en Veracruz no íbamos al colegio, esa era una de las características.
una característica feliz, por supuesto. En la Ciudad de México nos enfrentamos a la realidad, ¿no? Que había que ir al colegio, que había que transportarse en el camión de la escuela, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos parecieron de entrada desagradables. Pero, bueno, quiero decirte con esto que soy estructuralmente chilango, por una parte. Pero originalmente no. Originalmente vengo de esa parte de México que echo de menos cada día, ¿no? Durante toda mi vida en ciudades, porque después de irnos de Veracruz, he vivido en ciudades, ¿no? He vivido en el DF mucho tiempo, luego viví en Toronto, luego viví en Dublín, ahora vivo en Barcelona, ciudades, en un contexto urbano. Y sin embargo, cada día echo de menos algo, ¿no? Por ejemplo, cada vez que estoy en algún sitio donde me siento plenamente bien en el sentido físico, pregunto a qué altitud sobre el nivel del mar estamos y me dicen 800 metros, invariablemente, que es la altitud donde se da el café, que es la altitud donde nací yo. Como seguramente sabes, Gastón Bachelard, el filósofo francés, decía que estamos determinados de por vida por la orientación con la que nuestra madre nos parió y además por la altitud sobre el nivel del mar que había en el sitio donde nacimos. Esto ya te empieza a dar una pista de qué tanto determina mi literatura el lugar donde nací. Físicamente, un gran porcentaje. También en términos lingüísticos, haber nacido ahí me dio una apertura especial para una especie de estereofonía, ¿no? Yo crecí en un contexto donde se hablaba catalán y se oía náhuatl y otomí. Y además hablábamos en español, sí que crecí con una estereofonía que aplico siempre a mis novelas. Yo soy un escritor de oído. Hasta que no se oyen bien mis novelas, la página cada página de mis novelas, no la doy por buena, ¿no? Así como hay escritores que están muy pendientes de los conceptos, yo estoy muy pendiente de la música, porque a lo largo de la escritura de todas las novelas que he hecho, he aprendido que la música de la prosa es la que va dando la profundidad de la trama, ¿no? Forma y fondo son exactamente lo mismo. Esto es algo que viene conmigo de mi vida en aquel territorio selvático, ¿no? Donde la forma y el fondo son efectivamente lo mismo. Todo el tiempo recuerdo palabras que oía cuando era niño, las voy anotando, tengo una libreta especial de palabras que luego vuelco en todas mis novelas. Hay palabras que seguramente me suenan a lo que oía y que he inventado. Por ejemplo, mi traductor al francés lo pasa muy mal porque hay palabras que no encuentra, ¿no? Y cada que termina de traducir una de mis novelas me envía unas listas enormes donde me pregunta, ¿y esta palabra, este nombre de flor que no encuentra por ningún lado? Y hay ciertos nombres para los cuales le propongo que invente una palabra que suene más o menos a lo que quiero decir en francés, ¿no? Que sea inventada, de preferencia. Todo esto me ha dado mi infancia ahí. También un sentido orgánico de la escritura, ¿no? Mis novelas van creciendo como las plantas, ¿no? Como la maleza. Empiezan de una línea, a partir de una imagen, que voy desplegando como si fuera un árbol que crece y se desarrolla durante varios años, ¿no? Otros de mis colegas, lo sé porque hablamos mucho de
de cómo trabaja cada uno, hacen guiones o esquemas, o hacen notas previas, o trazan una ruta de hacia dónde pretenden llevar sus historias. Es una cosa que yo jamás he hecho. Mis novelas crecen, como te digo, como si fuera una planta, ¿no? Van creciendo orgánicamente. Todo esto es lo que se me ocurre que me he traído de ahí. Pues muchas gracias. Al contrario. Amanda, adelante. Hola, qué gusto tenerte, qué gusto conocerte. No pude escuchar bien porque voy en carretera. Me encantó tu libro, me encantó. Y mi pregunta va en el sentido, ¿en qué momento se te ocurrió llevarnos y llevarnos y llevarnos y hacernos, imaginarnos mil cosas y de repente un final tan sorpresivo? ¿En qué momento quisiste, perdón, yo sentí como burlarte de nosotros, de jaja, ya les tomé el pelo? No, no tiene nada que ver, no hay hijos del volcán, este cuate soñó todo. Dije, pero Jordi, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, no sé si, a lo mejor no oíste lo que dije hace un momento, pero Perdón. tú supones que no existen los hijos del volcán, pero en realidad no lo sabemos. Es probable que estuviera en contacto con otras fuerzas que nosotros no sabemos. En realidad, bueno, en primer lugar, no es mi intención jamás burlarme de nadie, ¿no? Porque del primero que me burlaría sería de mí mismo. Y por otra parte, es verdad que la novela es una ficción, es un artificio y siempre tiene trucos que, como un mago, tienes que proteger para que no se descubran, ¿no? Uno de los grandes conflictos que tuve con esta novela fue de qué manera iba a salir el mundo interior de Tikú, o la voz que oía Tikú, lo que veía Tikú, de qué manera iba yo a ponerlo en escena para que fuera veraz, ¿no? No propiamente verdad, porque las novelas no son necesariamente, no necesitan ser verdad, tienen que ser veraces, ¿no? Tienes que creer en ellas. Ese final no, no propiamente se me ocurrió, porque las novelas, como contaba hace un momento, mis novelas van creciendo a partir de una partícula que voy desplegando a lo largo de varios años. Y una vez que la novela adquiere el despliegue suficiente, ya va conduciéndose por una sola ruta. No hay manera de inventarle otro final, porque la novela iba hacia allá. Esto parece que estoy hablando de magia, pero no es así, porque los personajes, por ejemplo, tienen características, las mismas características de las personas, ¿no? Si tú has formado un personaje que tiene ciertas características, al asociarse con el resto de los personajes y con el ambiente, que todo esto tiene unas características específicas, ya no hay manera de escapar de eso cuando vas a mitad de la novela. Y la novela tiene que acabar en cierto punto. De manera que yo a este final llegué naturalmente guiado por la novela que yo iba escribiendo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que no cabía otro final, ¿no? Desde mi punto de vista, es el final que le tocaba a esta historia. Es un problema que tenemos los escritores, porque hay muchas formas de escribir una historia y muchas, por supuesto, de terminarlas, ¿no? Esto podría tener otros finales, pero el único final consecuente desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal como escritor de esta historia era era el único que
que podía, que podía adoptar. Y desde este punto de vista, no puede calificarse como algo que se me ocurrió, sino algo a lo que fui arrastrado por la trama que iba escribiendo. Muchas gracias. Me encantó el libro. Te felicito. Realmente un libro muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. Jordi, un placer conocerte. A mí también me encantó tu libro. O sea, de verdad me fascinó. Me gustó mucho la forma como la contaste. Me gustó los cambios que hiciste de voces para ir contando una misma historia y podernos dar perspectivas diferentes de un personaje y de su evolución y de dónde viene y cómo lo fuiste encaminando. Yo llegué un poquito tarde y no pude, o sea, entiendo que estuviste contando un poquito acerca precisamente del personaje y escuché que respondiste que empiezas a tus historias a elaborarlas a partir de una idea que vas haciendo crecer como una planta de manera orgánica. Eh, y escuché también que tuviste muchos recuerdos de tu infancia en la hacienda, en Veracruz, y de las personas que trabajaban con ustedes, y un poco estas ideas de cómo a veces las personas están atrapadas por su contexto y por los, digamos, su piel o las circunstancias en las que les tocó nacer, pero realmente me interesa mucho saber, en este libro tocas muchísimos temas, o sea, no solamente es un punto de tocar esto, de estar como atrapado por su contexto, sino además de los problemas mentales, de las guerrillas, de enfrentamientos armados, de la supervivencia. Em, ¿Cómo es que, y entiendo, sí entiendo que sea de manera orgánica, pero cómo decides, digamos, hablar sobre, por ejemplo, las enfermedades mentales y añadirles como este elemento mágico de, en realidad, eh, en el caso de Tikú, no sabemos si realmente si él es el hijo del volcán y él es el que escucha la voz del volcán o voces que están más allá dentro del contexto de la selva, de chamanes, de ambientes donde la tierra es un elemento poderoso y todo eh, nuestra herencia, digamos, mágico-histórica o histórico-mágica, ¿no? Así de todo esto que cargamos. Eh, ¿Cómo eliges hablar de este tema que, sobre todo en este momento, después de la pandemia, es un tema que pues ha estado como en el pensamiento de todos y en general también, por ejemplo, de los medios, ¿no? Es algo que como que se disparó mucho. Esa es mi duda. Muchas gracias. Gracias a ti por preguntar y por leerme. Bueno, yo creo que el hilo conductor de todo esto que tú pones como una asociación excéntrica quizá, ¿no? El hilo conductor es el halo mitológico de la novela, ¿no? Para ir por partes, yo creo que de pronto tenía la impresión de que todo este mundo, no quisiera decir mágico porque esto suena a realismo mágico, que es un término con el que discrepo profundamente, porque lo que hacía, por ejemplo, García Márquez era casi más realismo que mágico, ¿no? A mis novelas, por ejemplo, en países como Francia, se les achaca mucho, me encuadran mucho ahí de manera injusta, porque simplemente ven una realidad que ellos no conocen y que le ponen
esta etiqueta de mágico, ¿no? Cuando no es mágico. En esta novela hay una chamana, pero eso no tiene que ver con la magia, sino, como nosotros sabemos, sino con los usos y costumbres de ciertas zonas de nuestro país. Yo cuando era niño me curaba una chamana que había ahí. La chamana es como la embajadora de todo este mundo prehispánico que subsiste de manera muy, muy presente y a veces muy violenta en esta zona del país, ¿no? Esto de entrada me interesaba que quedara muy claro, ¿no? La chamana lanza unas filípicas hablando de dioses prehispánicos y todo muy, de manera muy exaltada, ¿no? Ella está segura de que los dueños actuales de la plantación de café llegará un día en que se van a ir porque los verdaderos dueños de la tierra son ellos, ¿no? Como se lo dice a Ticú. Estos se van a ir en 50 años y nosotros vamos a quedarnos aquí por los siglos de los siglos. Yo pensaba cuando estaba escribiendo al personaje de la chamana que la chamana recibía los efluvios del volcán, porque el volcán es una entrada, una bocana al submundo que, como te digo, palpita todo el tiempo en México, ¿no? A mí siempre me ha impresionado cómo empiezan a hacer un estacionamiento en el centro de la Ciudad de México y descubren que hay vida debajo, ¿no? Que había una civilización debajo. Esto me impresiona y no debería impresionarme porque aquí en Barcelona pasa lo mismo. En ciertas zonas abren un agujero en el suelo y aparecen unas ruinas romanas, ¿no? La diferencia es que la gente que ha nacido aquí en Barcelona viene de ese pueblo, ¿no? Es el suyo. Aquí hubo, bueno, ya no abundaré en esta historia, pero aquí digamos que fueron los que llegaron a imponer su historia, los que condenaron al subsuelo, a la cultura prehispánica. Yo pensaba que toda esta violencia que aparece, que parece que no tiene que ver con esto, mi intención era escribirla también dentro de esta fuerza que sale del volcán, que tiene que ver con la mitología prehispánica, y que dentro de este contexto es otra de las manifestaciones de esta gran violencia que produce la selva, que es seguramente el personaje principal de la novela. El resto de los personajes están permanentemente arrinconados por la fuerza de la naturaleza. La fuerza de la naturaleza, de ahí venimos todos y vienen todas las cosas animadas e inanimadas y produce todo tipo de bondades y desperpentos. Por ejemplo, yo veo en las milicias de los caciques, en los zetas, en los paramilitares, en los militares, en los guerrilleros, en todo esto yo iba viendo manifestaciones de esta misma violencia que pertenece a ese mismo mundo mitológico, que es, estoy hablando de la mitología prehispánica, que es la que aparece aquí con más, de manera más explícita, pero en el fondo todas las mitologías son las mismas. Yo llevo años trabajando en un ensayo sobre la mitología griega, que es una de mis pasiones, y veía una estructura dentro de la mitología propia de mi novela, también un poco griega. De hecho, la voz que le habla a Ticú es la voz de la pitonisa, del oráculo, esa voz a la que acudían los antiguos griegos a preguntarle cosas, pero que de pronto irrumpía en la cabeza, ¿no? Con una violencia tremenda. Basta recordar que Atenea
nació de la cabeza de su padre, ¿no? Yo pensaba mucho en esta imagen para imaginar las voces que atormentaban a Tikú. Tikú estaba pariendo, de cierta manera, a Atenea, pero no lograba parirla, iba teniendo toda esta serie de pensamientos que lo atormentan a lo largo de todas las páginas. Todas estas partes de la novela que pueden parecer que no tienen que ver, desde mi punto de vista, van siendo hiladas por el hilo mitológico, ¿no? Muchas gracias, sí tiene sentido, porque además Atenea sale con armadura, ¿no? Vestida en armadura completa. Así que Exactamente, sí. la violencia también está ahí sugerida. Muchas gracias, Jordi. La verdad es que muy buen libro. Gracias a ti. Silvia, adelante, qué bueno que llegaste. Me escapé tantito, estoy aquí en la oficina, pero no podía perderme la oportunidad de conocerte, Jordi, qué gusto. La verdad es que me súper encantó, me encantó tu libro. Para mí Veracruz es como un estado que lo tengo en el corazón, me encanta el estado, y ver el volcán y todo lo que platicaste del volcán, yo me sentía así como que estaba ahí en el volcán, al lado, ¿no? No he tenido oportunidad de subirlo, mi padre sí lo subió, él era alpinista y entonces, pues, evidentemente tengo fotos donde él está en el volcán y lo que platicaba del volcán, entonces como que también es algo, pues, que me llega de otra forma, ¿no? Pero toda Claro. la selva de Veracruz, evidentemente lo que más me gusta de Veracruz son voy a decir sus playas, no son sus playas, es su mar. Yo soy buza, entonces me encanta, ¿no? Pero toda esa selva veracruzana, y me parece tristísimo la forma en que han acabado con ello, mucho por la seguridad, donde no tenemos toda la confianza de poder recorrerla como en otras épocas se pudo haber recorrido. Ha sido por guerrilla, y ha sido por los narcos, y ha sido por todo, ¿no? Pero bueno, me sentí como que muy dentro de tu novela, o sea, me súper encantó. Yo no pude aguantarme las metas, lo acabé bastante más rápido, porque realmente lo disfruté. El final me pareció maravilloso, así, maravilloso. No me lo imaginaba, y creo que fue, o sea, no había otra opción. No sabía para dónde iba a ir, pero creo que fue maravilloso, ¿no? Y bueno, mi pregunta va un poquito, porque tengo un poco conocimiento, pero lo de los nahuales, ¿qué más significado pueden tener? ¿Cómo? Eh, Me gusta la idea, me encantaría tener un nahual así como que, aunque sea en la mente, y me gustaría tener las voces del volcán y todo esto, aunque digan que soy enferma mental, pero me gustaría tener. Pero ¿qué significado más allá quisiste darle al nahual? Bueno, quise ordenarlo, porque el nahual, como todas las figuras prehispánicas, ha sufrido una serie de transformaciones hacia la modernidad, a veces muy molestas. Hay hasta sitios en la web que pones tu fecha de nacimiento y te dicen cuál es tu nahual, ¿no? O vas a Oaxaca y te hacen el alebrije de tu nahual. Este tipo de cosas bueno, cuando era muy joven, leí los libros de Carlos Castaneda con gran devoción, y ahí se habla del nahual con mucha seriedad, ¿no? Que es tu gemelo tutelar. En este caso es el coyote, ¿no? Yo al principio pensaba en un lobo, porque hay nieve al principio de la novela, y es una novela que empecé a escribir cuando vivía en Toronto, en Canadá, y había mucha nieve y estaba yo entusiasmado con el paisaje. Pero en ese contexto, como tu padre seguramente constató, no hay lobos. Entonces, para no ponerle un perro que me parecía demasiado doméstico, le puse un coyote. Y durante
varios pasajes de la novela tenía la impresión de que el coyote más bien Tikú se desdoblaba en el coyote. De hecho, el coyote lo ayuda en algunos pasos complicados de la montaña cuando hay hielo y Tikú va fuera de sí. El coyote se hace cargo del paseo, ¿no? De la ruta. Te va diciendo por dónde ir. Yo creo que esta es la función más noble del náhuatl. Luego hay toda una serie, ya se ha asociado mucho al horóscopo, es como el horóscopo chino, ¿no? Si te toca el jaguar, pues tiene ciertas características. Pero aquí lo que quería es, como te dije al principio, ordenarlo, cuando menos en mis historias, ¿no? Regresarlo a su función original, que es también una figura mitológica, ¿no? Es es uno de estos espíritus que te ayudaban a no sentirte solo. También es un poco un sustituto de Dios. Es este mundo pagano que de pronto puede ser muy gratificante, como lo es en el caso de Tikú. En la novela, la figura del nahual forma parte de todo este entramado que van formando las carencias que tiene el personaje. El personaje Tikú, cuando llega al territorio de los hijos del volcán, empieza a desplegar a partir de objetos su camino hacia el regreso a la naturaleza. Empieza a colgar santos, como le enseñó la chamana, es capaz de hacer amuletos, tiene sus rituales, la colocación de las trampas tiene también más de ritual y de referente de su nueva vida que de cosa práctica para conseguir alimento, porque ya a cierta altura de la novela nos enteramos que ya le quedan muy pocos dientes. Ella come caldos. Esto le daría con un conejo al mes. Pero él sigue poniendo las trampas como parte de ese ritual, y el nahual es parte de todo este entramado. Tendría un par de preguntas rápidas, espero que no les importe a todos los demás. Una es, ¿sientes que tienes algún nahual? Bueno, alguna vez me hicieron un estudio y me salió el jaguar. Lo que pasa es que a ponérselo a Tikú era atribuirle demasiado poder al nahual, ¿no? No es lo mismo tener de nahual un coyote que un jaguar, ¿no? Yo, de hecho, tengo aquí unos jaguares. Ajá. Padrísimo. Y mi segunda o tercera pregunta sería, si es un coyote, entonces la portada parece un jaguar. Bueno, esa discusión la tuvimos cuando estábamos definiendo qué portada era, pero yo lo que digo es que es un otobú. Ok. El otobú es este animal que no sabemos cómo es. De hecho, aquí la crítica se ha vuelto loca porque buscan en Google otobú y le sale autobús. Pero claro, el otobú es una palabra que inventé yo, y una fiera que tiene que ver con el jaguar, pero no es propiamente el jaguar. Se entiende que es un felino porque mata a un perro de un zarpazo. Y yo pensé que tendría que parecerse al jaguar, y cuando descubrimos esta imagen, les dije esto, que es un otobú. De hecho, estaba planeado poner portada 2 puntos, dibujo de un otobú, pero no hubo valor para poner eso, porque seguramente el autor se iba a quejar. Pero bueno, hace poco en Madrid, en la Casa de México, había una exposición de cerámica prehispánica. Y ahí la directora del centro me dice, mira, hemos encontrado el otobú. Y efectivamente tenían ahí un otobú
al que le hice fotografías y está colgado en mi cuenta de Twitter. O sea, si quieres ver un autobús más preciso, lo puedes encontrar ahí. Padrísimo. No, pues es linda la portada, pero sí me cuestionaba. Muchísimas gracias, qué interesante y pues de veras me dio muchísimo gusto poderte conocer. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Albert, adelante. Hola, ¿qué tal, Jordi? Pues nuevamente agradecerte el que estés acá con nosotros. Como ya lo habían dicho hace un rato, fue un libro que disfrutamos. Tristemente, bueno, no pudieron conectarse todos porque, bueno, acá todavía tenemos un horario laboral, ahí estaba, bueno, siendo acá Yeah. las 12 casi la 1, y sí faltaron algunas personas bueno, tenían muchas ganas de preguntar. Una de mis preguntas justamente era esta, la que te hizo Silvia, ¿no? Acerca de los nahuales. Eh, Ahorita que lo mencionas que Google ya te asigna tu nahual, yo sí busqué el mío y resulta que el mío es un murciélago, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y una historia muy rápida, familiar. Yo creo que esto de los nahuales, cada quien ha dado pues una forma de interpretar muy diferente. Acá me acuerdo que mi abuela me contaba que en el rancho donde ella vivía, pues justamente había nahuales y que el nahual tenía la particularidad de convertirse en cualquier animal, ¿no? En cualquier cosa. Y que justamente el nahual lo que hacía era, en esa vez me acuerdo que se convirtió, creo que en un perro, y el perro se estaba robando un puerco, ¿no? Entonces que el perro llevaba el puerco en el lomo, porque, pues bueno, era un nahual que justamente quería saquear con los animales Yeah. de la casa, Yeah. ¿no? Y ahí lo cacharon, ¿no? Y él lo cacharon, ¿no? Entonces, justamente yo siempre me quedé con esa idea y siempre imaginé que un nahual era algo malo, ¿no? Pero ahora con tu libro, que nuevamente descubro los nahuales y me puse a leer y, bueno, justamente descubrí eso, ¿no? Y mi pregunta iba relacionada y muy similar a la que era la de Silvia, que justamente para ti, ¿cuál era tu nahual, ¿no? Que era, o tu guía, ¿qué era tu guía para justamente escribir tan bien? ¿O qué te hacía escribir tan bien? Bueno, gracias por decirlo. Te lo agradezco porque si no parece que me lo estoy creyendo. Bueno, no hay más que empeño en hacer novelas. Hace más de 30 años que me dedico a lo mismo. He ido aprendiendo el oficio, ¿no? La verdad es que el gran misterio es cómo escribes tu primera novela. Es un gran acto de arrojo, de valentía y de irresponsabilidad, porque es un trabajo en el que estás dedicando muchas horas al día y que en la primera novela, quiero decir, y que no sabes si va a funcionar, ¿no? En mi caso funcionó y a partir de esa novela he ido aprendiendo durante varios libros a escribir. Yo creo que aquí no hay nahual que valga, aquí solo hay que sentarse a hacerlo. Carlos Fuentes decía, y estoy de acuerdo, que el trabajo de novelista es 10% inspiración y 90% transpiración. O sea, tienes que estar trabajando mucho para conseguir que un texto funcione. Es un oficio que requiere de mucha resistencia, no solamente en el sentido mental de que hay que estar sosteniendo una historia en la que estás pensando durante 2, 3, 4 años, sino también mucha resistencia a la frustración, porque no todos tus libros tienen el mismo éxito. Mucha resistencia a la crítica, que a veces es cruel. Mucha resistencia al halago, que a veces te envanece. Mucha resistencia a la vida pública. Es curioso, pero yo he pensado que escribo porque soy bastante antisocial y me gusta estar encerrado en mi cuarto, ¿no? Y he pensado que el origen de mi vocación de novelista es esa, haberme buscado un oficio donde no tuviera que salir de mi cuarto. Pero resulta que tus libros se van leyendo y vas teniendo que comparecer cada libro durante muchos meses en público
como si fueras un actor de teatro, ¿no? Esa es la parte de mi oficio que más trabajo me cuesta, ¿no? Subirme a un avión e ir a presentar el libro a otro sitio, hablar en un auditorio. Me he acostumbrado, por supuesto, pero mi idea era la contraria. Yo quería escribir libros para no salir de aquí. Qué interesante, pero creo que eso conlleva la parte de ser reconocido, ¿no? En el que en algún momento, pues bueno, el libro tenía que presentarse. Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y te agradecemos totalmente el que hayas aceptado la invitación. Le agradecemos también al equipo de Alfaguara, a Diana López, quien es que nos ayudó a contactarte. Y bueno, nosotros muy contentos. No sé si falta algo más, Víctor, sino ya para los que tengan la portada de su libro a la mano, nos regales una foto virtual. Creo que se han contestado todas las preguntas. Yo quería insistir un poquito en algunos de los personajes, obviamente tienen que ver con la portuguesa, pero ya no los has contestado, porque quiero suponer que Lucio Intriago, pues es alguno de los, está basado en alguno de los caciques que alguna vez pasó por la portuguesa, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, o con muchos. Con muchos, sí, Es claro. es el cacique arquetípico, ¿no? Aquí, bueno, ahora que lo dices, hay una paradoja porque el dueño de la portuguesa se entiende que es un señor de izquierdas porque peleó la guerra civil en el bando republicano y que pretende ayudar a la gente que trabaja con él. Tiene ese espíritu de la justicia social y de repartir las cosas. Sin embargo, los que trabajan para él no captan esta diferencia. Es un tirano idéntico que Lucio Intriago, ¿no? Es decir, aquí el arquetipo es muy poderoso. Es un arquetipo que yo vivía cuando era niño, ¿no? Porque mi abuelo, por ejemplo, que era el dueño original de la plantación, iba a la cárcel a veces, ¿no? Acusado por unos empleados a los que había tratado de favorecer, pero ellos lo seguían viendo como un tirano y un explotador. Lo denunciaban y a la cárcel, ¿no? Este tipo de paradojas pasaban que yo, en todas las historias que he escrito en esta escenografía, pues me empeño en hacer ver. Oye, yo tengo una pregunta también. Sí, claro. ¿En qué ciudad están ustedes? Mira, Juana está en Madrid, Marién está en la Ciudad de México, Albert está en Jicotepec de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla, Héctor en la Ciudad de México, Melissa, ¿estás también en México? Sí, estoy en Ciudad de México. Soraya. En Honduras. Soraya desde Honduras, Paola en la Ciudad de México, Silvia en Cuernavaca y Amanda, que ahorita se desconectó, que va en carretera, vive en Tepoztlán. Tepoztlán. Ya. Bueno, pues qué variada geografía, ¿no? Pues fíjate que eso nos ha permitido el Zoom, aunque el grupo tiene 12 años y empezamos haciendo nada más por escrito en Facebook, poco a poco y a través de la pandemia, pues aprendimos también la posibilidad de conectarnos con los cuadritos y tener ese acceso con el autor, que lo agradecemos porque es otra manera de acabar de leer y de entender el texto, ¿no? Claro. Pues al contrario, yo agradezco mucho la conversación y el interés en mi libro. No, pues muchas gracias, te seguiremos leyendo y pues nada más para finalizar, cuéntanos en qué estás trabajando, cuál es tu siguiente libro. Bueno, tengo un libro ya terminado, otra novela, que, bueno, es que Los Hijos del Volcán se atrasó por la pandemia porque hubo un descalabro en la industria y todos los programas se atrasaron terriblemente. Este libro tendría que haber salido un año antes y yo ya
hacía un año que estaba escribiendo una novela que ya está terminada, que es también en la sierra de Veracruz, también sale el volcán. En fin, no quiero adelantar mucho. Yo calculo que saldrá el año que entra, pero antes estoy trabajando en un ensayo sobre la otra forma de percibir la realidad de la que hablábamos al principio de la conversación, que saldrá publicado seguramente en el segundo semestre de este año. En eso estoy. Muy bien, pues estaremos al pendiente y están abiertas las puertas de Recomiéndame un buen libro para que nos vuelvas a acompañar. Con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y les envío un abrazo a todos. Nada más una foto aquí para el recuerdo. Espérame porque sí. No tengo... Uy, que ya no sé cómo voy a hacer. Es que solo te veo a ti. Bueno, pero te hacemos llegar las fotos y por supuesto Sí. la grabación de esta plática. Venga. Pero es que no sé ni cómo hacerlo. ¿Qué me estás pillando? Vengo del siglo XX. La voy a hacer con esto y te envío la foto. Sí, está bien. No, la foto la va a sacar Albert y luego te la mandamos. Vale. Pensé que querías que la hiciera yo. No. Qué maravilla. Ahora vamos a leer el libro en voz alta para ver este efecto de la música que tanto comentabas. Sí. Pues qué bueno. Háganlo, por favor. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao.